Muy buenos días. De nuevo estamos aprendiendo a orar la palabra de Dios. Lo llamamos esta serie de pequeños estudios bíblicos orar las promesas de Dios. Yo quiero decir dos cosas por qué oramos las promesas de Dios. En primer lugar, porque así oramos a partir de la palabra de Dios. La oración es una respuesta a la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Toda oración correcta es la respuesta a un diálogo que Dios ya ha comenzado y que se ha dado en la palabra de Dios. Por eso decimos, oramos las promesas de Dios. Y en segundo lugar, es porque las promesas es el lenguaje del pacto. Dios ha hecho un pacto basado en grandiosas y preciosas promesas, según nos dice la segunda de Pedro. Y nosotros aprendemos a ir a esas promesas de Dios y orar por el cumplimiento del plan perfecto y soberano de Dios. Así que las promesas de Dios, más que reclamarlas o que nombrarlas o que citarlas, son dadas para que nosotros oremos e intercedamos sobre las promesas. Y estamos yendo por una promesa en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. En este caso, la promesa del día de hoy en el Evangelio de Lucas. Dice así Lucas 6:23: alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Bueno, cuando uno encuentra una promesa como estas, uno empieza a darse cuenta que no es tan fácil captar dónde está la promesa. Por supuesto, la promesa mayor es que recibirán una gran recompensa en el cielo, pero enseguida uno se hace unas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿a qué se refiere con el día? Es decir, ¿cuándo será ese día que esa persona podrá reclamar esa promesa? Después nos vamos a preguntar a quién se refiere, quiénes son ellos a los que se le hace la promesa. Tema muy importante en las Escrituras, porque no todas las promesas de la Biblia son para todo el mundo. Ni todas las promesas de la Biblia son incondicionales, hay promesas condicionales. Ni todas las promesas son para este tiempo, hay promesas para el futuro. Ni todas las promesas se han cumplido, hay algunas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo, otras que se van a cumplir. Así que, ¿quiénes son esos que piden las promesas? También uno se pregunta aquí, ¿a qué se trata con esta gente? ¿Quién es esta gente? En particular, esta gente que parece que trató a los profetas de una forma. Y por supuesto, cuando menciona a los profetas o el equivalente del texto de Lucas, se hace una pregunta: bueno, ¿quién es el equivalente de los profetas en ese texto? Bien, entonces tenemos 4 preguntas en esta promesa de Dios. ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Y ese es el elemento mayor de estudio bíblico que quiero enseñarles en el día de hoy. El elemento es el contexto. En el contexto de Mateo podemos entender que se refiere a unas personas en particular. Este pasaje está ahí en el centro de la primera presentación que hace Lucas del Sermón de la Montaña. Bueno, algunos lo llaman el Sermón del Llano para diferenciarlo del Sermón de la Montaña de Mateo 5 al 7. Van a notar, cuando lean, que los versos anteriores a esta promesa tienen los dichosos o los bienaventurados, y el texto posterior a esta promesa tiene los ayes. Y van a notar que hay una simetría. Hay 4 dichosos o bienaventurados: los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son odiados y perseguidos. Y hay 4 ayes. Hay ayes para la contraposición del pobre, el rico; la contraposición del que tiene hambriento, el saciado; la contraposición del que llora, los que ríen; y la contraposición del que es perseguido o maltratado, los que son elogiados. Entonces uno ve la intención en el contexto de presentarnos una especie de contraste entre estas personas que suben a la montaña a escuchar las palabras de Jesús en lo que conocemos como uno o el sermón de las bienaventuranzas. Bueno, estos son en primera instancia los discípulos que son caracterizados allí. ¿A qué día se refiere? Pues bien, se refiere al día en que se vivan estas cosas, cuando un discípulo tiene que enfrentar la pobreza, el hambre, el lloro, la persecución. El Señor le dice: vas a ser bienaventurado. Entonces la primera respuesta es, ¿qué día es? Pues cuando se viva eso. Y en contraposición, ¿qué día es cuando no se vive la bienaventuranza? Pues bien, cuando se vive lo contrario. Aquellos que ponen su esperanza en las riquezas, o en estar saciados, o en estar riéndose, o en recibir elogios del mundo. Por eso
el texto pone a los seguidores de Jesús en el mismo lugar de los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, en el que los profetas que eran perseguidos era precisamente porque venían a anunciar un evangelio que iba en contra de los evangelios o de las religiones o de las propuestas humanas de salvación. Y los discípulos son puestos en el lugar de los profetas. Si ustedes viven esta persecución y estas realidades por el reino de Dios, tienen esta promesa. Si están al contrario recibiendo elogios del mundo y satisfacción del mundo, entonces van a ser tratados como fueron tratados los falsos profetas del Antiguo Testamento. Es decir, ustedes no son verdaderos profetas, sino falsos profetas. Y ese día es el día que estarán en esa aflicción. Entonces ahí, digamos, respondemos por qué quiere decir aquel día. Después viene quiénes son ellos, y por supuesto ya hemos mencionado un poquito sobre eso. Quiero destacar que en aquella ocasión habían varios grupos. En primer lugar estaban los fariseos que estaban buscando perseguir a Jesús, entonces Jesús se pone también en ese lugar. En segundo lugar están esas multitudes que nos dicen los versos anteriores, estaban buscando ser sanados, pero también escuchar a Jesús. Y en tercer lugar estaban los discípulos. Bueno, ¿qué caracteriza a un discípulo? ¿Quién es el que recibe esta bienaventuranza? Aquellos que son fieles al Señor y que sufren a causa del Evangelio. Y esto es muy importante para ti, mi amigo y mi amiga. Esta promesa de Dios es para aquellos que sufren por el reino de Dios, que viven realidades difíciles. Muchos de ustedes están siendo rechazados en sus familias, en sus trabajos por decir la verdad, por honrar a Cristo, por amar al prójimo, por ser perseverantes en un matrimonio, por orar y amar y servir a hijos rebeldes o a familiares que se oponen al Evangelio. Para ustedes es esta promesa. Bueno, y dice aquí que se den cuenta, porque esta gente que los va a tratar así, va a ser un elemento de prueba, y este elemento de prueba es muy muy importante. ¿Cómo vas a saber que estás siguiendo realmente a Cristo? Y Jesús no está haciendo otra cosa sino presentarnos un discipulado radical, un discipulado radical que tiene promesa de recompensa en el cielo. Y es ese factor precisamente el que notamos aquí, que nos dice: dense cuenta que la gente los trataba así a los profetas. En varias ocasiones Jesús habló de la recompensa del profeta. Pareciera que Jesús había admirado profundamente a los profetas del Antiguo Testamento, particularmente al profeta Jeremías y al profeta David, que además de ser rey fue profeta. Y él notó que esas vidas consagradas a Dios vieron en la historia realizados los propósitos de Dios, y que eso fue lo que llenó su corazón, como en el caso de Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento. Y que cuando la gente perseguía a los profetas estaba de alguna manera denunciando su propia condenación, porque estaban yendo en contra del evangelio de salvación que es solo en Cristo Jesús. ¿A qué recompensa de profeta se refiere? Aquí nos dice que esa recompensa estará en el cielo, y ese dato me parece muy importante para mencionar. Nos dice que esa recompensa estará en el cielo. En el Sermón de la Montaña de Mateo nos dice que Dios ve lo que se hace en secreto, que Dios está en el secreto, y que el Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y la idea no es solamente la recompensa posterior que recibiremos los hijos de Dios por todo el servicio cristiano y los sufrimientos por el Evangelio que han sufrido tantos mártires, misioneros y tantas personas, Dios los bendiga, que sirven en la obra de Dios, especialmente ante situaciones muy dolorosas y difíciles. También se refiere, si lo vemos desde la óptica del Sermón de la Montaña, a la intervención de Dios en sus vidas. Y esa intervención viene del cielo. La recompensa del cielo no se refiere solamente a la recompensa cuando estamos en el cielo. Esta recompensa viene de parte de Dios. Por supuesto, hay una recompensa mayor, que el Señor dice que aún un vaso de agua, cuanto más los sacrificios para dar, servir, amar y orar por la obra de Dios. Pero también es la intervención permanente de Dios. La promesa aquí, mi amigo y mi amiga, es dada para los seguidores de Jesucristo, que han llegado a amar a Jesucristo tanto porque Jesús los amó primero, que ellos están dispuestos a enfrentar la pobreza, el hambre, la tristeza y el lloro, y aún a ser odiados, perseguidos, insultados y desprestigiados por causa del Hijo del Hombre. Eso nos dice el verso 22.
A esos, en el verso que estamos mirando esta mañana, se les da la promesa de recompensa y se les dice: alégrense y gócense, porque recibirán no una pequeña, sino una gran recompensa en el cielo o desde el cielo. Y nos da la categoría a los que somos así, de los profetas del Antiguo Testamento que fueron perseguidos por el nombre de Dios. Bueno, ese es mi estudio del día de hoy en esta promesa, porque creemos que oramos en esas promesas. ¿Cómo podemos orar esta promesa? Yo oro en el nombre de Jesús, que tú conozcas la intervención de Dios y que pongas tu mira en el galardón futuro. No importa lo que estás sufriendo en el día de hoy, si lo estás sufriendo por ser fiel a Dios y a su reino. El Señor te bendice y el Señor te ha dado promesas, y ora día y noche que la promesa que hay para los hijos fieles del Señor se cumple en tu vida, se cumple en tu familia y en todo lo que tú haces. Que el Señor te bendiga. Esa es nuestra tercera promesa. Hasta pronto.